Buenas tardes. ¿Qué más, mi hermano? ¿Bien? ¿Sí recibiste mi mensaje del asuntillo? Yo le respondí. Se preguntó, yo le respondí. Ya, si me ignoró es otra cosa. Oiga, bueno. Vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Seguimos enfrascados en la conjetura de ¿qué? De Goldbach. Hace 8 días estuvimos viendo la serie, ¿no? Numbers. Hablando de probabilidades y hablando de los cálculos de probabilidad que hizo Carfer y Gauss para estimar el comportamiento de los números de los números primos. ¿Estaban de acuerdo? Recuerden que Gauss es la única persona en la historia, en primera instancia, que encuentra una recurrencia en los números primos. Porque todo el mundo había estado ojeando cómo era la recurrencia, como término a qué, término a término. ¿Sí estamos? Pero el hombre escaneó la recurrencia de los números primos por parchecitos. O sea, ¿por qué? Por grupos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces lo que hizo fue encontrar una regularidad o una relación entre la cantidad de números primos que habían en un intervalo y digamos el número de opciones que hay. El tipo empezó a construir como una especie, eso lo vamos a ver en la película que les digo que tenemos que ver para complementar lo que hemos hecho con la conjetura de Goldbach, y es que el man construyó como una especie de dado, y entonces el man encontró que el número de opciones de números primos va creciendo como múltiplos de números pares, más o menos. Es decir, que hay una región donde la probabilidad de encontrar números primos es de 1/8 e inmediatamente uno salta a otra región entre, digamos, no sé, estoy especulando, entre 1000 y 10000, y entonces la probabilidad desciende a 1/12, y así sucesivamente van a empezar a encontrar una regularidad en la probabilidad. De hecho, el man trató de inferir una curva que diera cuenta de esas probabilidades que él había encontrado. Como encontró una especie de sucesión de términos, entonces el man dijo, bueno, voy a estimar una curva que me dé cuenta de eso. Pero hay un problema. El problema es que cuando uno estudia matemáticas, y eso es lo que me van a hablar ahorita, uno necesita pruebas. Y el problema es que Gauss, si bien encuentra esas relaciones y encuentra sus patrones, no puede dar ¿qué? Pruebas. Pruebas matemáticas. Es decir, uno puede comprobar, pero no puede ¿qué? Demostrar. Y como no puede demostrar, el man está completamente ¿qué? Embalado. Porque acuérdense que en matemáticas el juego no está en comprobar, sino en ¿qué? En demostrar. ¿Sí lo ven? He ahí el gran problema de Gauss, que no es cualquier loco pintado en la pared estudiando la conjetura de ¿qué? De Goldbach. ¿Estaban de acuerdo? O bueno, la secuencia de los números primos específicamente. Bien. Leímos el libro del tío Petros y la conjetura de Goldbach. ¿Leídos o no leídos? Listo, entonces vamos a empezar a preguntarle a toda la gente qué pasó, cuándo pasó y por qué pasó. Ahí hay muchas cosas. Es un libro larguito, bueno, más o menos larguito, y tiene mucha información. Pero quiero empezar por el principio y voy a atacar a los compañeros de literatura en primera instancia, porque primero quiero ver una versión que nunca he visto, la versión desde el punto de vista literario. Obviamente de lo que ustedes han leído, lo que les han enseñado, como vieron nuestro libro El tío Petros y la conjetura de Goldbach. ¿Y quién dijo yo? Pues, digamos, pues yo puedo evidenciar que, digamos, bueno, nosotros nos enseñaron algo del viaje del héroe, ¿sí? Entonces, digamos, eso tiene como, bueno, el héroe tiene como, bueno, aparte de misiones, pues tiene una serie de herramientas y bueno, cosas que le van a ayudar. Entonces lo primero que nos muestra es que el tío sería como heredando, que es como la persona que le pone el reto, que sería como lo de la canción. Y ahí le prende el viaje, que sería lo de las matemáticas, ¿sí? Entonces, ahí después, cuando aparece el abuelo, ya él también sería otro héroe, o sea, serían dos. Y él también tiene pues otros que lo ayudan, que serían los otros matemáticos que están ahí. Y digamos que sí es un recurso pues bastante curioso porque yo busqué, pero o sea, obviamente
realmente el tío Petros no existe, ¿sí? O sea, son solo esos matemáticos. O sea, que él puso un personaje más, ¿sí? Y es un tío, ¿sí? Es una, o sea, es como alguien que uno... También esa es una de las funciones del héroe que genere como proximidad a uno, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces lo que sea con Petros, como que es un tío y es, sí, o sea, algo... Y el tío Petros, es algo familiar. Sí, es algo familiar y eso ya hace que uno también se pueda convertir, pues, ¿sí? O se sienta familiarizado con eso del lema. Pues por eso me pareció importante, obviamente pues el enfoque pues, es matemático, pero digamos que eso se puede evidenciar y pues el autor debía también saber, ¿sí? En qué situaciones los iba a poner y cómo los iba a poner ahí. Y pues, por ese lado eso. ¿Qué dice allá mi amigo entonces? No, pues que es una obra como muy dialógica, porque siempre están los diálogos entre el tío Petros y el sobrino, y prácticamente la historia se devuelve como una conversación que él tiene con el papá, porque el papá es el que le empieza a contar como que la oveja negra de la familia es justamente el tío Petros. Sí. Entonces ahí empieza a desenvolverse la historia. Para veces dialógica es que hay mucho diálogo todo el tiempo. No es tan descriptiva, sino es más... hablemos. Sí. Ah, ok. Y sí, pues la parte que conmueve cuando él llega a la casa y ve como que le echan cara a todo, que prácticamente el sobrino le dice al tío que es un perdedor. Ah, ok. Sí. Bueno, ahí de todas maneras, bueno, me parece interesante lo que planteas de la... Es que es un componente histórico interesante, que es, pues yo no sé, toda novela histórica seguramente no está escrita como está escrito Petros, porque la interacción de Petros con los personajes, digamos, reales es muy elevada. A veces la novela histórica tiene un juego, es como más bien, venga, montemos a un tipo que vive en Londres de los años 30 y démosle un contexto en las calles de Londres y pongámoslo a ir a algunos sitios, a alguna iglesia, ¿va a entender o no? Pero no necesariamente interactúa con personajes de la época, no sé, que si es Segunda Guerra Mundial o por allá, y se encontró a Winston Churchill y era amigo, resulta que... No sé si va a entender, ¿sí? Entonces lo chévere de Petros es que el tipo cuando arma la estructura pone a Petros a interactuar con gente 100% real. Si te diste cuenta que todos los tipos que mencionan en el libro prácticamente son 100% reales, excepto el amigo del sobrino, de Sammy. Sammy es un tipo ficti, por supuesto el sobrino es ficti y Petros es ficti, ¿saben de acuerdo? Pero todos los demás personajes, es decir, que un día va caminando uno por la calle y se encuentra a Ramanujan y que Ramanujan le habla de numeritos y que luego uno resulta que interactúa con un tal Hardy y que yo, Petros, hice una teoría que se llama la ecuaciones diferenciales de Papakristos, que por supuesto no existen, pero que toca poner al man en un contexto académico más o menos plausible. Entonces el hombre dice, no, este man desarrolló una teoría sobre ecuaciones diferenciales. ¿Para qué servían las ecuaciones diferenciales de Papakristos? ¿Para usar en dónde, químico? En la guerra. Para usar en la guerra, porque las ecuaciones diferenciales de Papakristos sirven para disparo de cañones y balas de cañón, o sea, está para la guerra, pero funcionan. Y fue el único, digamos, logro plausible de Petros en toda su vida. Pero también es interesante ese formato de novela histórica porque es un poquito distinto a lo que siempre pasa. No sé hasta qué punto, bueno, yo no sé si ustedes allá leen novela histórica o no, porque yo creo que casi siempre cogen es como los libros tradicionales y le dan duro pues a los clásicos, pues. No sé qué clásicos tengan ahí, Lord Byron, Stendhal, alguna vaina así, y ahí le dan a ese rollo. ¿Van a entender? No sé, porque pues son los clásicos, hay que leerlos, un ratico de alguna cuestión de Shakespeare por ahí, Cervantes seguramente. ¿Me entienden o no? Entonces es distinto. Pero, pues este libro es lo que me gusta, pues yo también leí un par de novelas históricas y no se comportan exactamente de esa forma, y es bonito. Además porque he leído otros libros de novela histórica que buscan lo mismo. Por ejemplo, hay uno que se llama La muerte de Pitágoras, unas cosas así. Pero esos libros tienen una estructura distinta. O sea, es por ejemplo cuando el man hace la historia de Pitágoras,
el man lo hace viajar y hace como una biografía de Pitágoras ficticia, en donde el tipo viajó a Alejandría, viajó a Egipto, conoció un poco de lugares, ¿sí? Y al final, pues es mucha ficción, muchísima ¿qué? Ficción, porque pues casi todo es claramente ¿qué? Inventado por el autor, ¿me hago entender? Entonces eso es pues es un poco diferente el asunto. Bueno, listo, chévere esa parte. Y ya como libro, ya olvidándonos de lo técnico, porque eso a veces técnico también se pone aburrido, ¿sí o no? Tiene que haber algo de emoción y eso, ¿cómo lo vieron? Bacán, tiene una historia muy bonita como de esa autosuperación, el orgullo del man por querer la gloria de pertenecer a ese ranking de matemáticos, pero al ensimismarse en lo que está descubriendo no lo comparte, y al no compartirlo se sesga a sí mismo la oportunidad de lo que está buscando. O sea, como que ese círculo que yo lo busco, lo consigo, lo logro, pero no lo expreso. O sea, soy un dios con yo. Sí, sí. Yo con yo, ¿cierto? Miren que eso, a mí me parece que eso muestra, si bien Apostolus Dioxiadis no es el matemático número uno de punta en el mundo, sino el tipo es un profesor, digamos, convencional, y el hombre es matemático de profesión, pero se dedicó a la literatura y de hecho tiene otros negocios, ¿sí? Me parece que por alguna razón en su temporada de matemático Apostolus Dioxiadis vivió o conoció o leyó historias de ese tipo. Va a haber una historia que es de ese tipo que es muy típica, y es la historia de Sir Isaac Newton. Porque Sir Isaac Newton ya había descubierto las cosas que dicen que descubrió muchísimo tiempo antes de que las publicara. Dice el man que en el año milagroso, que es un año diabólico, en el año de 1666, Newton hizo todos sus desarrollos teóricos en una granja, no sé dónde, en Worcestershire, es que se llama, ¿no? Donde vive el hombre. Y ¿cómo salieron a flote las publicaciones de Newton? Newton las tenía, Newton ya lo había hecho, pero a Newton tenía un problema. Al man le fastidiaba la controversia. Es decir, que él dijera, miren que yo encontré tal teoría, y saliera un tal Robert Hooke y le dijera, no, pero si es que yo descubrí eso, porque yo lo desarrollé hace unos cuantos años, porque el man siempre tuvo ese problema. O cuando salió y dijo, yo descubrí el cálculo diferencial, pero no, mentiras, que Gottfried Wilhelm Leibniz, Dios de Dios, es también impresionante. Dijo, no, yo también lo descubrí. ¿Me van a entender o no? Entonces a man le daba pereza esa polémica. Y Newton duró casi 15 a 20 años después de haber rayado las cuentas publicarlas. Y no las publicó porque quisiera 100%. El man, por él se muere con eso que, así como Petros, que es lo que estás diciendo tú, el tipo se va a la tumba con esa información y no le dice a nadie que, nada. Sino que el man tiene un amigo que se llama Edmond Halley, el del cometa que Halley, y el man está estudiando las órbitas de los cometas, y el man tiene una ecuación, unas problemáticas que no ha podido resolver. Entonces va donde su amigo Newton, así, miren que es interesante la historia, porque así es Christian Goldbach. El huevón dice, tengo un problema, voy a ir a donde un genio, y se va a donde quién, a donde Leonardo Euler, y le dice, venga papito, es que no puede, ¿usted puede? Bueno, ya que Euler no puede es otra cosa. Y con Newton pasa lo mismo, entonces va Edmond Halley y le dice a Newton, yo tengo este problema, ¿cómo son las órbitas de los cometas? Y entonces Edmond Halley le dice, pues que tengo un problema que las ecuaciones no me dan. Y Newton, en la conversación así, esas conversaciones tranquilas con amigos cuando uno es un genio, entonces el man lo mira y le dice como, en serio, weón, eso yo lo tengo resuelto por ahí en unos papelitos, vaya, mire que por ahí está tirado, busque. Y le dice, mis apuntes están ahí. Y el man en los apuntes de Newton explora y encuentra las ecuaciones de órbita. Y el man dice, oh, cabrón, pero si esto es lo que todo el mundo está aquí buscando, y usted ya lo tiene así ahí guardado hace como 20 años, vamos a publicarlo. Y Edmond Halley es el que empuja la publicación del libro llamado Principios Matemáticos de la Filosofía Natural de Newton. ¿Sí? Si no es por ese man, yo creo que el man se hubiera podido ir a la tumba con esas historietas, o difícilmente las habría publicado por la controversia. Entonces miren que eso le pasa a Petros, ¿no? ¿No se acuerdan que el man no quiso publicar? ¿Qué pasó, compañera, cuando Petros no quiso publicar? ¿Qué le pasó al hombre? No, o sea, no estaba pensando más en lo que él estaba diciendo, porque sí, yo expresé eso en el escrito y es algo para sí mismos, no estamos hablando de sueños,
Y digamos, el sueño de él era pertenecer al panteón, pero todo lo mantuvo para sí mismo. No le interesó que todo el mundo lo juzgara, que la misma familia lo considerara como un perdedor, porque él sabía en el fondo que no lo era, y aunque no quisiera publicarlo, pues sabía que para sí mismo era lo que había logrado lo que quería, que era pues adentrarse como tal en el mundo de las matemáticas. Pero ustedes, ¿qué creen? ¿Que el man sí es campeón o es perdedor? O como bueno, es que lo que pasa es que eso es como tan relativo de la vida, ¿no? Pues digamos, ahí también se da algo que era como la locura, ¿no? Porque ellos decían que Model era que también era loco y eso, y que eran personas como alejadas y eso. Pero pues ahí es como quién es el verdadero loco, ¿sí? El que se da cuenta de las cosas. Teorema de incompletitud. Este man me está poniendo nervioso porque se están yendo por otras ideas. Pero bueno, está bien. No, sí. No, pero está bien. Lo de Gödel, o Gödel, como lo quieran llamar, pues es una situación que deben tener presente, que es de la vida que real. O sea, ya vieron vieron la foto, ¿no? Seguramente les dije, vayan y busquen la foto de Gödel para que vean la mirada perdida, ¿no? Como así cuando uno mira como... La mirada perdida. ¿Estamos o no? Primero eso. Obviamente es que es difícil porque hay mucho matemático genio que ha tenido esas problemáticas. Es decir, el hecho de ser genio a veces trae complicaciones serias. Y entre esas complicaciones serias pueden ser ese tipo de trastornos psicológicos que ya lo hemos discutido con Gödel, lo hemos discutido con el de teoría de juegos, que se ganó el premio Nobel de Economía en el año 94, el John Nash, que tenía sus visiones, que es como pesado, ¿no? De que el hombre ve cosas que no existen, pero para él sí existen, son real, interactúan con él. Uy, no, eso es muy violento. ¿Me hago entender o no? Uno se pone nervioso, pero también usted tiene que juzgar una cosa: qué tan nervioso es y qué tan terrible es ser tan normal. ¿Aló? No sé si me hago entender. Es decir, sí, qué tan terrible y tan nervioso puede ser completamente 100% ¿qué? Normal. Porque yo que a veces sigo esos canales de YouTube y todas esas vainas motivacionales, a veces yo reviso, y hay un man que tiene una frase que me encanta. El man dice, lo normal apesta. Así el man dice, lo normal apesta. Porque a veces estigmatizamos mucho a la gente por no ser normal y queremos que sean ¿qué? Normales. No sé para qué, pero que sean normales parece ser más conveniente, ¿no? Pero pues en los matemáticos siempre pasa que se van hasta que se vuelan. No todos, pero sí bastantes. ¿Estamos? Teniendo presente que los que estudian física y los que estudian matemáticas, incluso química, deben reconocer que el abstracto de la matemática está muy lejos de lo que nosotros hacemos. Porque es demasiado abstracto. La física es más tangible y la química que también, pues en gran parte, ¿no? Hay momentos en que la física y la química seguramente también caen en un mundo de abstracción. Por ejemplo, allá yo me acuerdo esa isomería geométrica, yo no veía nada, pero la profesora veía carbonos y decía, eso es 1, 2, 3, no sé qué, dimetil, butil, 3, 2, tanto, ¿qué? Yo no sé, ¿sí o no? Entonces eso se pone muy abstracto. Pero es que la abstracción de estos tipos ya es muy, ¿qué? Muy hardcore. Bien. Teoría de completitud. ¿Qué? El químico está conectado, yo lo dejo conectado. Siga. Que no es posible que todos los teoremas matemáticos tengan una forma de comprobar. Una demostración, es más o menos eso. Entonces, ¿qué le pasó a Petros? Petros se da cuenta que se encuentra caminando como en ese bucle donde no hay salida y hay una respuesta en eso. Pero ahí es donde... ¿Pero es una buena excusa o no es una buena excusa? ¿Ustedes qué creen? Ahí es donde yo me pongo a pensar. Podría ser una excusa porque lo nombran muy poco en el libro, pero dicen que la única literatura que alcanzó a gustar a Petros era Sherlock Holmes, que era como lo único que medio lo motivaba. Investigación. Y eso se puede optar porque el mismo personaje adquiere esos mismos pensamientos y Holmes habla mucho de que cuando hay muchas respuestas y ninguna es posible, la menos posible debe ser la real. Si uno asocia lo que vive el mismo personaje a través de lo que le está contando el sobrino al lector, eso puede ser algo que gira alrededor de la respuesta de Petros. Interesante. De todo lo que había hecho, eso es la única respuesta que más se acerca a lo que él espera encontrar. O no encontrar, en este caso.
encontró. O no encontrar. Sí, porque parece que el libro insinúa que Petros de una vez entró en pánico escénico por aquello del teorema de la incompletitud, ¿no? Tan pronto el hombre se entera de eso, el hombre dice... No, pues es que y eso es obvio, incluso aún en la actualidad. No sé si los matemáticos tengan ese tipo de miedo o simplemente tienen fe de que lo van a poder hacer. Pero si por ejemplo uno mira lo de Andrew Wiles y el teorema o el último teorema de Fermat, pues nadie podía garantizar que eso tenía solución. Y el man, sin embargo, que le metió el lomo al problema del teorema de Fermat. ¿Vamos a entender? Y el tipo lo resolvió. Entre los problemas del milenio, acuérdense que hay unos problemas que son los problemas del milenio. Y entre esos está el último teorema de Fermat, la conjetura de Goldbach, ¿cierto? ¿Cuál? Está el de la conjetura de Poincaré, que lo resolvió este tipo Perelman, que es un matemático que se volvió famoso en los últimos años. Pues si uno logra resolver cualquiera de esas conjeturas que parecen imposibles, uno se vuelve famoso de una. A Perelman, el que resuelve conjeturas, el que resuelve esas cosas, le pagan, le dan $1.000.000 porque resuelva eso. Entonces le dan $1.000.000. Cuando a Perelman le dijeron, bueno papito, le tenemos $1.000.000, el man dijo, yo no necesito eso, ¿a mí para qué me van a dar eso? Y me encanta la respuesta y al mismo tiempo me molesta, porque es del ego maravilloso. Man llega y dice, es que yo puedo hacerlo, y ustedes no, pero pues ya lo hice y ya está. Y pues sí, es que el hombre puede y casi nadie puede. O sea, de hecho en la actualidad entender las demostraciones no es trivial, ¿me hago entender? Y el hombre tiene una vida feliz, no es académico, no necesariamente está en instituciones. El hombre parecía ser que quería estar libre, como vivir con su mamá en una cabaña y relajarse. Pero claro que es que después de resolver la conjetura de Poincaré, pues de pronto yo también intentaría hacer lo mismo. Pero como uno no ha hecho nada, entonces uno sigue en la lucha, estilo Petros. ¿Aló? ¿Se va a entender o no? Es que ese es el problema, ¿no? Y claro que eso depende también de la ambición de la gente. Porque puede ser que haya gente que simplemente, pues ya no quiero nada. No sé si se han encontrado con gente así o personas así. Yo no los estoy juzgando, a mí me